Buenas noches, jóvenes, les doy la bienvenida al taller de la semana 15 de su materia Tecnología aplicada a la administración. Antes de empezar con la actividad de la semana 15, quisiera mostrarles a ustedes cómo voy a desarrollar la respectiva evaluación del corte final. Para el corte final, en sus plataformas de Sinú, ustedes van a encontrar que únicamente se sacan dos notas representando el 50% cada una de ellas. Hay una nota de talleres y una nota de una evaluación final. Sin embargo, como nosotros tenemos actividades desde la semana 12, que se hicieron las condicionales de color, habilité este taller con un 25% del valor de esa nota. Los gráficos en Excel también tienen un valor del 25% de la nota final. La evaluación docente, que fue la semana inmediatamente anterior, que debido a los tiempos no se tuvo en cuenta durante la semana del 11 al 16 de mayo, sino que se cerró la evaluación docente el 9 de mayo. Sin embargo, yo a ustedes les había comentado que hicieran la evaluación docente y enviaran una captura de pantalla. Algunos estudiantes hicieron la evaluación en semanas anteriores y no hay inconveniente. Otros estudiantes que no hicieron la evaluación, pues para la materia no voy a tomar represalias por eso. Finalmente, la evaluación docente es un deber de ustedes como estudiantes y es una calificación que nos hacen a nosotros los docentes. Para la actividad de la semana 14, entonces destiné un 0% en el valor, ¿sí? Para la semana 15, que es la que estamos presenciando durante esa semana del 18 al 23 de mayo, está el taller que se conoce como errores en Excel. Ese tiene un valor del 25%. Al final, es decir, en semana 16, ya se haría una evaluación final con un costo del 25%. Si tenemos muy buenas notas, aquí entonces voy a hacer una evaluación final teniendo en cuenta la participación de ustedes en cuestión del aula virtual, en este caso en los comentarios y likes del video de YouTube, teniendo en cuenta esta información, sacaré una nota apreciativa para este corte. De igual manera, pues si se realiza una actividad final, dependiendo de las personas que tengan las notas superiores de 4 o 6, los puedo estar eximiendo de ese final, dejándoles su nota en 5. Tenemos aquí, digamos con la primera estudiante, Laura Lisset Calderón. En la semana 12, ella entregó el condicional escolar y en esta actividad sacó 4 o 6. Los gráficos de Excel los hizo bastante bien y tuvo su 5. La evaluación docente, pues no importa la nota, si la hizo o no la hizo, igual puedo colocar 0 o 5 y no va a afectar en nada la nota final, que vemos acá en el recuadro azul. Si puedo colocar 0 o 5 y la nota se va a mantener en el 3-2. En los errores de Excel, la actividad del día de hoy, digamos que también tuvo una muy buena nota y aquí ya tendríamos un ponderado de estas notas. Al seleccionarlas, tengo un promedio de 4.9. Efectivamente, pues ella es una de las que aplicaría para el 5 en su nota final. Aquí nos mostraría entonces la nota del tercer corte, sería un 4.9, y la nota final de la materia, un 4.2. Sí, teniendo en cuenta que, bueno, estas notas es un supuesto. Las personas que hayan entregado las condicionales color, al yo revisar esas actividades, pues van a tener su respectiva nota. Los gráficos en Excel, igual. La evaluación docente no tendrá calificación, los errores de Excel que estamos viendo el día de hoy y el examen final para la semana 16. La actividad de esta semana va a quedar habilitada hasta el día sábado 23 de mayo, antes de las 10 de la mañana. Ese día entonces ya voy a sacar las notas de la semana 12, semana 13, semana 15. Y les estaré informando quiénes quedan totalmente eximidos del examen final y quiénes sí deben presentar ese examen final. Bueno, aquí tenemos las notas del primer 30%, el segundo 30% y el 40% que se conoce de la materia. Ustedes pueden ver acá sus notas del primer corte, las notas del segundo corte y las notas del tercer corte que saldría de la calificación de la semana 12 a la semana 16. Y aquí tendríamos el ponderado final de la materia. Bueno, espero que haya quedado clara la forma en que voy a sacar la nota final para el corte final. Tengo entendido que las personas que no pudieron hacer la evaluación docente o que no tuvieron en cuenta ese proceso de evaluación,
posiblemente la plataforma del SINU se les va a bloquear. Esto ya lo hace de forma sistemática la universidad. Entonces, es de común acuerdo sería llegar con sus docentes que les envíen las notas de calificación para que ustedes tengan conocimiento de esas notas, ¿sí? Porque, sin embargo, como yo les decía, tenemos de semana 16 a una semana, la primera semana de junio, para hacer cualquier tipo de modificación en las notas. Si pasado ese tiempo, después de la primera semana de junio, ustedes se dan cuenta que les aparece una materia perdida o que la nota no era, pero que no pudieron hacer revisión de sus notas por no haber respondido a la evaluación docente, pues es ahí cuando tenemos los inconvenientes. Y recuerden que cambiar una nota ya es de la parte administrativa, conlleva pasar cartas, derechos de petición, revisión con otro docente, enviar las evaluaciones, enviar las actividades, las evidencias y todo lo correspondiente para que les modifiquen esa nota. Yo les aconsejo que les digan a sus docentes que por favor les envíen las notas. Con eso ustedes pueden tener conocimiento de esas notas finales para no tener ninguna dificultad después al registrar la matrícula del próximo semestre. Bueno, eso se los dejo aquí como consejo, como teniendo en cuenta experiencias previas que he venido presentando con varios estudiantes que no hacen la evaluación docente y no tienen conocimiento de las notas finales, porque la plataforma no les va a quedar habilitada. Sin embargo, entonces sé que los docentes tienen la facultad de comunicarse con ustedes y entregarles sus notas finales. Las personas que sí hicieron la evaluación docente dentro del tiempo establecido que nos dio la universidad, pero que no tuvimos una comunicación formal de eso, estas personas sí van a poder tener el acceso a sus plataformas del SINU y van a darse cuenta de los ponderados de las notas. Yo lo hago de una manera pues más sencilla, lo saco primero en Excel, el primer 30%, el segundo 30% y el último corte con el 40%. Y eso nos daría la nota final. De esa manera pues se entregan las notas para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Bueno, eso sería como la introducción de la semana 15. ¿Qué tenemos para esta semana 15? La actividad correspondiente se llama los errores de Excel. Durante las actividades previas de la semana 15, tal vez ustedes han venido presentando algunos errores que sale en los documentos de Excel. Esos errores de Excel se conocen y cada uno tiene un nombre específico. En la primera página, que se llama errores de Excel, aquí les puse una pequeña descripción y el tipo de error que aparece. Tenemos, digamos, el primer tipo de error es cuando aparecen los numerales seguidos. Este tipo de error aparece cuando en una celda con formato número no alcanza la cifra completa. Aquí la forma de corregir este error es ampliando la columna. El segundo error que se conoce es el numeral valor. Este error aparece cuando realizamos una operación no válida. Por ejemplo, si multiplicamos una celda que contiene texto por otra que contiene un número. Obviamente, multiplicar texto con número pues nos va a dar este tipo de error de valor. ¿Qué se corrige? Cambiando el texto que se tiene por un valor numérico. El tercer error que se conoce es el numeral div. Este aparece, como es lógico, cuando pedimos que se realice una división por cero. Ustedes deben tener en cuenta que ninguna división puede estar bajo cero. El error se corrige pues haciendo la división con un número correspondiente, un número entero, de 1 en adelante. El cuarto error que tenemos sería el numeral nombre. Este error aparece cuando utilizamos un nombre de una función o constante que no existe en Excel o definida por el usuario. En este caso es cuando nosotros tenemos errores al digitar un tipo de fórmula. Digamos que yo voy a colocar igual mayúscula. Si coloco toda la palabra completa, me aparece ese tipo de error. El igual mayúscula, la fórmula es igual mayúscula hasta la C. Tenemos otro tipo de error que sería el numeral num. Este tipo de error aparece cuando colocamos un argumento de una función o un valor no numérico cuando Excel espera que sea un número. También puede ocurrir cuando se realizan operaciones no válidas.
Es decir, que en la operación Excel está esperando una operación, bien sea sumar, restar, multiplicar o dividir, con algún número. Pero en el argumento no lo expresamos de esa manera. Otro tipo de error que conocemos es el numeral NA. Este tipo de error aparece cuando en una función o búsqueda o referencia no encuentra ninguna coincidencia exacta en la correspondiente matriz de búsqueda. Recuerden que una matriz de búsqueda se establece desde la primera celda que yo selecciono hasta la última celda que tenga un valor correspondiente y le asigno el nombre de la matriz. Si dentro de la función o la búsqueda o referencia que estoy realizando me equivoco de matriz, aquí vamos a tener este tipo de error. Se corrige, obviamente, asignando la matriz correspondiente. El séptimo error que se conoce es el numeral nulo. Este numeral nulo aparece cuando la intersección de dos rangos no existe. Por ejemplo, una fórmula F3, G9, un espacio, I9, J15. La intersección se expresa con un espacio en blanco entre dos rangos. Esta intersección no existe. Aquí lo conveniente sería un punto y coma o dos puntos. Ustedes miran dependiendo la actividad que les está pidiendo. El punto y coma me separa las operaciones, bien sea suma, multiplicación, resta o división, y el de dos puntos me une todas las celdas que estoy seleccionando. Y el último error que aparece es el numeral ref. Este numeral aparece cuando hacemos referencia a una dirección o rangos de celdas que se han eliminado. Por ejemplo, tenemos el igual hoja 5 A3 por B7 y la hoja 5 la eliminamos. Vamos a tener en la formulación ese tipo de error. ¿Cómo se corrige? Colocando el valor que se está multiplicando, teniendo en cuenta el argumento de la fórmula. Aquí sería entonces modificar esos datos que se han eliminado, volverlos a tener en la fórmula y listo. Tendríamos esa clase de error. En las siguientes páginas ustedes van a encontrar 8 ejemplos para que los transformen. Tengan en cuenta las indicaciones que sean en cada uno de ellos. En el ejemplo número 1 encontramos, aquí hay que pasar a pesos colombianos sin decimales todos los valores que representan dinero en esta tabla. Tenemos una tabla que empieza con cédula, nombre, salario, días trabajadores, días trabajados, el básico, la EPS, la pensión, el transporte, el total de devengado, el deducido, el total a pagar, y tenemos ahí en adelante otros rangos de celdas. Aquí entonces ustedes reconocen el error y lo que deben hacer es cambiar ese error para que quede corregido visualmente. Tengan en cuenta que los días trabajados son días, esto no representa dinero. El salario y las demás celdas de la G al final sí representan valor en pesos colombianos. En el ejemplo número 2 vamos a encontrar una factura de venta y aquí debemos identificar este error que nos aparece en la fórmula. Habría que cambiar según lo que corresponde, teniendo en cuenta la indicación del error. De igual manera, aquí tenemos otro error que se está viendo en la nota definitiva. La intención sería entonces modificarlo de acuerdo al argumento que tenemos en este ejemplo número 3. Va igual en el ejemplo número 4, en el ejemplo número 5, en el ejemplo número 6, en el ejemplo número 7 y el ejemplo número 8. Recuerden que en la página Errores de Excel ustedes encuentran el error y pueden encontrar la descripción y cómo se corrige ese tipo de error. Esa sería entonces la actividad para esta semana, la semana 15. Recuerden que ya estamos a una semana del final. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, si ustedes ven que las notas no han quedado como lo han esperado o que si piensan que deben tener una mejor evaluación, por favor se comunican conmigo directamente. Bueno, recuerden que como el ciclo cerramos en la última semana de mayo, aquí la intención sería las personas que aún me deben la semana 12 a la semana 15, estas dos actividades anteriores y con la de hoy,
Tienen tiempo hasta el sábado de presentarlas. Bueno, entonces esa sería como la indicación. Quedo pendiente. Cualquier duda, inquietud, por favor entonces se comunican conmigo. Recuerden que les habló Kael Rincón. Eso fue semana 15 para tecnología aplicada a la administración.